El patrón de la tarde por la bacana 105.9. Vamos a conversar ahora con el señor diputado Víctor Fadul. Señor diputado suena raro, ¿verdad? Lo de señor diputado y más a un hombre joven como él. Lo de señor, ¿verdad? Él es PLDista, es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Bueno, por lo menos fue, ¿verdad? Pues eso se escoge cada vez que hay actividad o se queda permanente. O sea sí. Que por los 4 años usted es miembro. Por eso es mucho caché, es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a los jueces de las altas cortes. ¿A quién más? El defensor del pueblo que no hace nada. ¿Qué más? ¿A quién más se escoge? Víctor, buenas tardes. Bienvenido al patrón, don Jaime de que Víctor salude. El país de más cómico es este, de que defensor del pueblo. No, el ombudsman. Pregunta qué hace pues, esa cosa en un país como este de salvaje. En primer lugar, darles las gracias por la invitación y buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Víctor, cuéntanos del PLD, porque por aquí estuvo la semana pasada un Fuerza del Pueblo, dice que ya ustedes están abajo, que ellos son los que están arriba. ¿Cuál es la posición del PLD actualmente frente a Fuerza del Pueblo especialmente? Bueno, es que la posición del Partido de la Liberación Dominicana no es en cuanto a la Fuerza del Pueblo. Es que nosotros somos el partido de oposición en la República Dominicana. Y lo que nosotros estamos enfocados en esta etapa es de reestructurarnos, reorganizarnos, compactarnos, saber qué tenemos, con qué contamos y cómo podemos hacer una oposición constructiva de cara a esta nueva coyuntura que se ha presentado en la República Dominicana. Y eso lo hemos podido ver en el Congreso Nacional, con la votación de los legisladores, en la forma en que nosotros hemos trabajado los temas del gobierno, que hemos sido una oposición constructiva, pero sobre todo coherente. O sea, las cosas que nosotros entendemos que van a beneficiar o que van a seguir beneficiando a la República Dominicana, pues el Partido de la Liberación Dominicana lo apoya. Y en lo que tenemos que hacer observaciones, pues también hacemos las observaciones del lugar, pero siempre velando por los mejores intereses del pueblo dominicano. O sea, los de la Fuerza del Pueblo cogieron un chin de aire ahora, cuando el gobernador del Banco Central le respondió rápidamente a las críticas que hiciera el doctor Leonel Fernández al discurso del presidente de la República. Pero esta mañana pregunté yo a Hanle Otañez, digo, Hanle, pero esa pronta respuesta del gobernador no sería por un problema personal que tienen pendiente el gobernador Héctor Valdés Alviso y el doctor Leonel Fernández. Ahí él quiso, ¿verdad? No me dijo nada que fuera concluyente. Bueno, desconozco si tienen algún tipo de situación. Ahora bien, nosotros lo que vamos a seguir es enfocado en el pasado el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, pues culminar con el proceso de validación de los comités de base, comité intermedio, para posteriormente elegir los presidentes de los comités intermedios, presidente municipal y provincial. Entonces ya con una estrategia bien definida, pues seguir haciendo una oposición constructiva y coherente, de cara sobre todo a las elecciones del 2024, y que el pueblo dominicano sienta y sepa que nosotros siempre vamos a estar del lado de ellos, luchando por las conquistas que el pueblo ha ganado y por las que faltan por ganar. Víctor, la lejanía, la ausencia del presidente, del líder de ese partido, de las líderes, ¿no es un problema para ustedes? No, en lo absoluto. Nosotros constantemente estamos recibiendo las orientaciones del líder del Partido de la Liberación Dominicana. Asiste a todas las reuniones del comité político. Lo que sí se está es esperando que culmine este proceso de reestructuración y en su momento él va a salir a las calles a realizar visitas, pero no está oculto. Él está recibiendo tanto en la Casa Presidencial como en la Casa Nacional a los compañeros, fijando la posición que entiende pertinente y de lugar, pero sobre todo permitiendo que este proceso de reestructuración pase lo mejor posible. Víctor, parece ser que ustedes van a tener que apurar ese proceso de reestructuración, por el hecho de que del PLD nos enteramos de ello cuando el comité político se reúne o aquella rueda de prensa para responder el discurso, pero ese trabajo de esa artillería interna, pero hacia afuera nada, lo está poniendo a usted un poco como aislado, y por eso es que se nota aquí todo, por ejemplo, tenemos la misma percepción de que la fuerza del pueblo poco a poco le está ganando la batalla al PLD. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender que los últimos que gobernamos fue el Partido de la Liberación Dominicana, y nosotros
admitimos que hemos cometido errores y estamos en el proceso de subsanar esos errores para volver a ser la opción de poder y retornar en el 2024. Y por eso es que nosotros estamos etapa por etapa. Nosotros no queremos brincar, ni volar, ni saltar ningún tipo de etapa, sino pasar por todo el proceso que debemos de pasar para cuando entonces el partido salga en su conjunto, con toda su fuerza, porque es el único partido que tiene arraigo en todos los sectores de la vida productiva nacional, que tiene arraigo en todos los municipios, en todos los distritos de la República Dominicana. No hay otro partido que tenga arraigo a nivel nacional como lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Y en su momento nosotros vamos a salir contundentemente pues a trabajar para velar por los mejores intereses del pueblo dominicano. Hemos iniciado este conversatorio con Víctor Fadul hablando sobre el Partido de Liberación Dominicana. Sin embargo, invitamos al congresista aquí, ¿verdad? Al diputado. Víctor, ¿qué ha significado este año para esta legislatura tuya? Bueno, extraordinaria y sobre todo por la oportunidad que me han dado de ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una experiencia extraordinaria. En enero nosotros pues evaluamos los postulantes para ser juez del Tribunal Constitucional y ahora el mes pasado pues culminamos con el Tribunal Superior Electoral. Eso por un lado, en representación no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, sino de los diputados y de la sociedad dominicana. Y es una experiencia extraordinaria. En materia legislativa, pues nosotros trabajamos en el proyecto del Código Penal, en el proyecto de ahora de extinción de dominio, proyecto de ley de modificación a la ley de telecomunicaciones y una serie de proyectos más que se están ventilando en el Congreso Nacional. En los próximos días, en los que me concierne, también vamos a someter un proyecto de modificación a la ley de arbitraje comercial, entre otros proyectos que tenemos en carpeta. Seguir con el proyecto de inclusión social, que es un proyecto que nosotros abrazamos desde antes de ser diputado y que en lo personal tengo mucho interés de que en la República Dominicana pues se le garanticen los derechos a las personas con alguna condición, Víctor, entre otros proyectos. Sí, por lo menos 3 de los proyectos que mencionaste están engavetados, están con problemas, entrampados en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. ¿Qué podríamos hacer para tener un código penal y sobre todo la ley de extensión de dominio, Sí. que es tan importante para los procesos? Porque se dice que esa ley no se aprueba porque también estarían en la lupa ustedes, los diputados y senadores y otros. No, realmente, en primer lugar, con lo de extinción de dominio, se conformó una comisión bicameral y nosotros hemos estado reuniéndonos, incluso el viernes pasado en Santo Domingo, hicimos un taller con expertos internacionales en la materia para nosotros tratar de sacar la mejor ley posible. Pero cada diputado y cada senador tiene un punto de vista diferente de la ley. Ya eso se ha hecho ley, la mejor ley posible. Bueno, Por los conflictos y las contradicciones. bueno, pero de eso se trata. Sí. Y yo me considero ser una persona de consenso. Yo creo que tanto el Código Penal como la de extinción de dominio y otros proyectos de suma importancia que están cursando en el Congreso Nacional, los sectores que hacen vida en el país, debemos de dejar algunos temas que nos dividen, trabajar sobre los que nos unifican y tratar de modificar, por ejemplo, de aprobar el Código Penal. Nosotros no podemos seguir con el Código Penal vigente. ¿Qué pretenden ustedes, por tu experiencia, que ha vivido ya casi 2 periodos, que sucedería? ¿Una ley especial para las 3 causales y así desentrampar el Código Penal? Bueno, eso es una propuesta de que Sí, sea hay mediante una otras. ley. Sí, hay otra que es mediante el referéndum, pero El referéndum nos llevaría como un proceso electoral bueno, y hay que organizarlo y se toma tiempo, tomaría 1 año más. entonces yo creo que alguien debe de ceder. Uno de los sectores que ahora mismo son los que, por los cuales el Código Penal en específico está parado, yo entiendo que se debe de ceder y garantizar de que posteriormente pues se va a decidir, sea una cosa u la otra, sobre el tema de las causales. En mi caso, yo estoy a favor de las causales. Tú estás a favor. Pero soy de los legisladores que, como no pasó el tema de las causales, pues yo quiero que se apruebe el Código Penal. No pasó, pues vamos a seguir, vamos a continuar con el estudio del Código Penal, vamos a aprobarlo. Entonces vamos a ver qué otro mecanismo podemos buscar para que, si la sociedad dominicana entiende que es prudente, que es importante, que es necesaria y está de acuerdo, que se apruebe. De lo contrario,
pues respetar también la voluntad del pueblo dominicano. Tú que estás ahí dentro, ¿tú ves perspectiva de que eso ocurra de esa forma? En lo inmediato no, en lo inmediato no. Sobre todo en este Congreso, hay más, tengo que ser transparente en ese sentido, hay más legisladores que están en desacuerdo con las causales que, por ejemplo, que en el año 2016. Ahí el Congreso estaba mucho más dividido, pero ahora no realmente. Pero nosotros no podemos estancarnos en el tema de las causales. En el Código Penal nosotros tenemos contemplado, por ejemplo, el uso de la prenda militar, el feminicidio. Hay muchas figuras jurídicas que no están contempladas, que la República Dominicana la necesita. Nosotros no podemos seguir enfrentando la criminalidad y la delincuencia con un código obsoleto. Vamos a dotar de mayores herramientas a las autoridades para que puedan enfrentar el crimen. Pero entonces hay que dejar de un lado las cosas que nos dividen y vamos a sacar el código. Es una de las propuestas que hemos hecho. Pero Víctor, ¿cuántos años tienen ustedes discutiendo el Código Penal? ¿O cuántos años tienen el Congreso? Bueno, como 20 años. el problema no es los años que tenga, es lo que nosotros podamos hacer en este momento. Y yo lo que espero es que eso se pueda lograr en esta legislatura. Ahora se conformó una comisión bicameral que vino desde el Senado para el estudio del Código Penal, pero en la Cámara no se aprobó, no se conformó. Es por la lucha de intereses, sobre todo por el tema de las causales, pero la sociedad también debe exigirle a los legisladores. Debe de ser una la conquista. sociedad le exige a través de nosotros, la sociedad le exige a los legisladores. Debemos de seguir haciendo esa presión hacia los actores políticos, a los líderes políticos, para que nosotros lleguemos a un consenso de qué es lo que vamos a hacer con ese tema. Si el acuerdo es el referéndum, vamos a hacer el referéndum. No importa el tiempo que se lleve, pero hay que salir de ese tema ya. Nosotros necesitamos un código actualizado para enfrentar la criminalidad en la República Dominicana. Y ahora que se están reuniendo para el planteamiento presidencial de modificar la Constitución, ¿por qué ustedes no piensan en modificar el tema del aborto que está a nivel constitucional? Bueno, y sale del Código Penal. Pero puede ser una propuesta. Lo que pasa es que hay mucha hipótesis o muchas teorías, porque, por ejemplo, hay países que el tema de la interrupción del embarazo no está contemplado en un código penal, sino en la ley de salud. Por tratarse, en algunos países entienden que es un tema sanitario. Entonces, al haber variantes, nosotros lo que tenemos es que consensuar y llegar a un acuerdo. Si es en la Constitución, vamos a buscar la forma de que sea en la Constitución, pero es hacerlo, que haya voluntad. Víctor, tú eres abogado y legislador. ¿Cómo interpreta el artículo 37? Porque hay mucha gente que lo interpreta directamente como si fuera contra el aborto y es sobre derechos de la persona que habla el 37 cuando dice el derecho a la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Así es. Bueno, lo que pasa es que... No, dice desde la concepción. Desde la concepción hasta la muerte, sí. Sí, hasta la Pero muerte. lo que pasa es que es discutible realmente, es discutible. Pero hay personas que entienden que es inconstitucional y otras que dicen que va conforme a la Constitución dominicana. Uno de los problemas que nosotros presentamos al momento como legislador, no como Víctor Fadul, sino los legisladores, es que de aprobarse en el Código Penal, el Tribunal Constitucional iba a declarar inconstitucional dicho artículo. ¿Qué se puede ser una solución? Que si se aprueba, por ejemplo, el Código Penal, el Tribunal Constitucional puede hacer uso de su facultad y declarar ese artículo del Código Penal inconstitucional y entonces sigue vigente el Código Penal. Ahora, yo lo que creo es que debemos de ponernos de acuerdo y aprobar el Código Penal con o sin las causales. Pero para mí resulta algo fuera de toda lógica. El hecho de que ustedes estén contemplando la aprobación del Código Penal para que incluya sanciones. El país ha vivido la crisis de la COVID-19, el Congreso no ha emitido nada, aprobar los días de emergencia y punto. El país vive sumido en una ola de atracos que se sabe que se cometen la mayoría utilizando motocicletas y muchísimas cosas que hay que promueven y que permiten la delincuencia. El Congreso no ha legislado nada. Y ahora te oigo a ti hablar de que muchos de esos sentires están incluidos en el Código Penal. O sea que si el Código Penal no se aprueba de aquí a 10 años,
no habrá leyes para perseguir la delincuencia. Y ni hablar del tema del aborto. No es que quizá no se pueda perseguir, es el régimen de consecuencias. Tenemos el caso más reciente, el de la joven Emily. Ácido del diablo. Bueno, el ácido del diablo, Sí. por Que ejemplo, no está contemplado. No está, exactamente. exacto. Está contemplado. Pero los feminicidios, por el caso también de Emily. El O sea, sicariato. El sicariato. No está Entonces, contemplado. por eso que debemos de, claro, el punto, personalmente entiendo que la delincuencia hay que verla desde dos puntos, desde la prevención y la persecución. Eso es para perseguir. También debemos de seguir trabajando en la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir que se cometan esos crímenes y esos delitos? Sí. ¿O cómo podemos prevenir que se incremente la ola de criminalidad en la República Dominicana? Ahora, yo lo que entiendo es que con un código obsoleto nosotros no podemos atacar bajo concepto alguno los crímenes que se cometen actualmente, sobre todo producto de la misma globalización. Víctor, hemos estado en temas bastante formales, pero vámonos a algunos comentarios y corrillos políticos en Santiago. ¿Cuál es la formalidad? Sí, demasiada formalidad. Pero bueno. Me pregunta lo que tú quieras. Sí. No, porque... ¿Y qué es lo formal aquí? No, pero soy yo que quiero hacer la diferencia. Ah, pues Ustedes no- pregunte. ustedes no se digan. No puedes estar señalando. Víctor, se viene comentando hace meses Mira. que usted ya no iría más al Congreso y que buscaría la nominación a la sindicatura de Santiago. ¿Qué de verdad tiene esto? ¿Está trabajando eso? ¿Está generando su estructura para comenzar un trabajo en ese sentido? Bueno, nosotros lo que estamos ahora mismo en una etapa de poder terminar estos años que tenemos como diputados, que el pueblo no ha elegido. Sí estamos escuchando a todos los sectores de la provincia y del municipio de Santiago. Pero le interesa. Nosotros lo que queremos es trabajar por el bien del pueblo dominicano, sobre todo por Santiago. Pero yo no le estoy preguntando si usted tiene buenas Vamos a seguir, intenciones o no. vamos a Estoy seguir. preguntando si le interesa la Caramba. nominación, la candidatura a síndico, si le gustaría ser síndico, alcalde de Santiago. Lo que el pueblo entienda y de donde el pueblo entienda que nosotros le podamos ser útil y servir, pues nosotros vamos a aceptar lo que el pueblo de Santiago decida. ¿Cómo Desde ve- ahí nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo ve a Santiago? ¿Cómo está el trabajo de la alcaldía? ¿Qué falta? ¿Qué cosas haría usted en el hipotético caso de que un día se le antoje ser alcalde? Lo que pasa es que yo no me puedo adelantar a los hechos, a los acontecimientos. Tendríamos que esperar que avance un poquito más y nosotros poder tener una visión mucho más clara. Pero yo creo que Santiago ha cambiado, Santiago está organizado, está limpio, hay mucha inversión. Creo que debemos de trabajar el tema del tránsito, que es un tema ya... Pero ese tema está entrampado porque aquí lo que hay muchos murales, muchos muñecos dibujados y cosas en la calle. No, y se ha organizado la ciudad. Se ve una planificación y yo creo que nosotros debemos de seguir planificando la ciudad. Y uno de los temas puntuales que se debe tratar en el municipio de Santiago es el tema del tránsito. La movilidad. Sí, la movilidad. Mucha obra de infraestructura. Entonces debe de irse planificando también ese tipo por ejemplo, el tema del tránsito. Yo creo que a Santiago también nosotros podemos fortalecer lo que es un corredor turístico, pero eso debe ser entre todos los actores. El sábado nosotros recibimos una delegación de colegas diputados, hicimos un tour por Santiago y se fueron impresionados realmente con la cultura, con la historia de Santiago, con los lugares que visitamos. Entonces yo creo que también nosotros debemos seguir explotando todas las riquezas que tiene Santiago y más ahora si se va a construir realmente la carretera del Ámbar, nosotros podemos sacarle mucho provecho a esos turistas que vienen a Puerto Plata y nosotros podemos hacer quizá un corredor turístico, un acuerdo interinstitucional entre la alcaldía, Ministerio de Turismo, el clúster turístico y crear condiciones para que haya más inversión en el municipio de Santiago. Pero nosotros, desde donde Santiago entienda, de donde el pueblo entienda, nosotros vamos a estar pues abiertos a todas las opciones. Excelente. Me gustó, don Jaime. Yo pensé que era senador Que iba a aspirar. Sí, iba a aspirar a la senaduría. No a la alcaldía. Yo pensé. Oh, Nelson tiene información de primera mano. Pero bueno, Nelson. Seguiremos. Nosotros también ahora en este proceso interno del partido estamos visitando los municipios de la provincia, dándole seguimiento a los compañeros
y fortaleciendo el proceso de reestructuración partidario. Entonces nosotros estamos visitando, escuchando y también aportando nuestro granito de arena, no importa en qué circunscripción, no importa en cuál municipio, aportando nuestro granito de arena para que Santiago se siga desarrollando. Entonces la percepción de Jaime es más certera si está en todos los municipios. Anda por ahí. Lo de él es el senador, ¿verdad? Por ahí. Lo importante y por lo que yo veo es que cual sea la decisión, voy a contar con el apoyo de todos ustedes. Sin embargo, es bueno entonces en la medida de todo lo que se ha planteado, ¿cuáles han sido los proyectos más importantes que has presentado? Bueno, nosotros, en primer lugar, el proyecto de inclusión social. Yo abrazo ese proyecto y creo que independientemente de que yo siga siendo legislador o no siga siendo legislador, voy a seguir empujando porque en la República Dominicana se le garanticen los derechos a las personas con condición. Porque no ha pasado. ¿Cómo lo plantea, Víctor? Porque tenemos leyes que establecen también como un derecho. Sí, lo que pasa es que es un proyecto un tanto ambicioso porque comenzamos desde infraestructura. Por ejemplo, ahora vemos que la alcaldía de Santiago está haciendo exacto, el paso para las personas que puedan valerse por sí mismos en silla de ruedas, que tengan algunas condiciones. La rampa. Exacto, las rampas, pero también eso debemos de llevarlo a las escuelas. No es lo mismo incluir que segmentar. En los gobiernos del PLD se comenzaron a construir aulas inclusivas, pero ¿qué era lo que se estaba haciendo? Que a los niños que tienen esa condición se tomaban todos en un aula para tomar su docencia, su clase. Pero eso no es incluir, es segmentar. Incluir es usted tomar ese segmento de la población, incluirlo con los demás para que convivan juntos. De seguirle garantizando, por ejemplo, su derecho a la salud. El costo de ese tipo de condición, de esos medicamentos es muy alto, pero muy alto. En Santiago no hay lugares, por ejemplo, para atender personas con alguna deficiencia mental. El hospital tiene 9, 8 camas, creo que es. Algunos lugares privados en Licey, por ejemplo. Pero el Estado debe garantizar la protección de estas personas. Correcto. Ley de derecho de autor, por ejemplo, nosotros sometimos una modificación. La ley electoral para la conformación de la Junta Central Electoral, que se le diera participación a la juventud y que al no ser jueces ya, sino miembros de la Junta por la creación del Tribunal Superior Electoral, pues que sea para todas las profesiones, mercadólogos, Mira, Víctor, administradores. la ley de derecho de autor es la 2000. ¿Cómo lo plantea? Porque hay un conflicto. Aquí no hay una sola clínica que tenga ningún tipo de ni música, ni televisión. Las tiendas y todo desistieron porque no se pudieron poner de acuerdo con la institución, con la institución que maneja todo esto. Conflicto permanente. La onda. Pues sí. Sí, decidieron no la privada, la que agrupa autores, compositores y músicos. No pudieron ponerse de acuerdo. Las televisoras se dañaron todas en las clínicas. Mire, específicamente la modificación que nosotros sometimos va en base a ese artículo, porque nosotros lo que planteamos es la exención del pago, que ellos no le llaman impuesto, sino una tasa. Pues de esa tasa a los centros hospitalarios, tanto públicos como privados. En ese momento nosotros incluso buscamos la forma de mediar cuando presentamos el proyecto entre la Asociación de Clínicas Privadas, que el presidente es ahora, exacto, el doctor Mena. Bueno, pero aquí quien nos representa es el doctor Rivera. Sí, vicepresidente. Exacto. Entonces nos reunimos con ellos y también con las organizaciones, pero nosotros no pudimos llegar a acuerdo. Para mí es muy triste ir a un centro privado o público y ver en las condiciones que están, por ejemplo, esos pacientes sin poder recrearse. La salud mental también es muy importante para los pacientes, no importa la afección que tengan, si sea una operación o lo que sea. Entonces, ¿cómo usted puede entretenerse, distraerse en un centro, 4 paredes sin usted poder ver un televisor? Pero no hubo forma, ellos hicieron alguna propuesta de disminuir, de que por televisor sea 2 pesos, 1 peso, pero realmente no hubo forma. Nosotros realmente lo sometimos el proyecto en el Congreso, pero en ese momento yo no era parte de la Comisión Permanente de Justicia y lo que hicieron fue que me engavetaron el proyecto. El proyecto está y nosotros estamos buscando la forma de seguirlo empujando para ver si podemos solucionar ese tema. Y no solamente con
Con las clínicas pasa eso, también con los bares, pero ya eso es otro renglón, pero Sí. también con el transporte público. Sí, sí, Querían sí, también con el transporte, por ejemplo, de la ONSA, ponerle también una tasa a ese transporte para que los usuarios puedan utilizar o recrearse con la música. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros lo planteamos en el proyecto. Muy bien. Bueno, yo creo que ya para terminar, el tema ese yo nunca lo entendí, porque las clínicas lo que tenían que hacer era cobrarle al paciente un extra. Claro. Yo le Usted traje... quiere televisor, eso te va a costar 10 pesos diarios. Que de hecho le cobraban. Entonces, yo No eso lo nunca, cobraban. nunca Claro. lo entendí. Yo le traje, y escúchame que le interrumpa No, a mi amigo. adelante. El viernes. ¿A cuál de los amigos? Le voy a decir ahora, el jueves pasado, nosotros estábamos en sesión cuando se estaba conociendo el estado de emergencia y se comunicaron con el honorable diputado Carlos Amarante García. Sí. Y el proceso de votación en la Cámara de Diputados, que es un tanto complejo para la ciudadanía porque no entiende cuál es el rejuego que se hace con el votar sí, votar no y abstenerse. Y yo pedí las actas de las votaciones. Yo pedí las actas de las votaciones para que realmente la sociedad dominicana sepa qué fue lo que pasó. Eso es para Juan Bonilla. No, bueno, lo traje para todo, pero como Bonilla, que le tengo mucho aprecio y cariño. Aquí yo le tengo todas las actas de votaciones, desde la sesión ordinaria, que fue cuando realmente no se pudo conocer el proyecto, hasta cuando el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo va donde el presidente Pacheco y le dice: tengo 13 diputados, que lo tengo en el video, que también se lo traje. Se cierra la sesión, se convoca una sesión extraordinaria y ahí es donde realmente, por el voto negativo de los diputados de la Fuerza del Pueblo, es que el estado de emergencia pasa. Ahora bien, el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros como legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, no es hacerle la vida imposible ni ser obstáculo para este gobierno. Lo que estábamos pidiendo es que fuera comisión para evaluar el estado de emergencia, porque lo consideramos que es inapropiado y no tiene razón de ser. Y eso es fácil. Nada más hay que salir por las noches y en el día también por las ciudades, por todas las ciudades. Aquí no hay distanciamiento social. Aquí no se está utilizando mascarilla en ninguno de los establecimientos. Entonces, vamos a mantener un estado de emergencia cuando no hay un plan económico, social, que el gobierno le presente al pueblo de qué se va a hacer. Por ejemplo, cómo vamos a apoyar esas pequeñas y medianas empresas que han quebrado y aquellas que están al borde de quebrar. Nosotros lo que queríamos era debatir entre todos los legisladores qué podemos hacer y qué podemos aportarle al gobierno dominicano para que fortalezca su estado de emergencia si era necesario de aprobarse y cuáles otras herramientas o mecanismos podíamos déjame un segundito. Vámonos. Vamos, para terminar, Víctor, como tú trajiste esos papeles y sabemos que ciertamente hay rejuegos, porque a veces la gente cree que cuando una gente se queda, pero no vota, hace un papel, o cuando se retira, hay un rejuego ahí. Explíquenos usted que sabe cómo se hacen esos rejuegos políticos partidarios. Esas estrategias. Sí. A mí lo que no me gusta es que se quiera jugar con la mentalidad y con la inteligencia del pueblo dominicano, queriendo confundir a la población con informaciones que no son reales. Por eso yo en esta ocasión traje las actas de votación de todas las votaciones de la sesión ordinaria, de cómo se fueron cayendo cada uno de los del sometimiento primero de liberar de ir a comisión y cuando se liberó de comisión, que fue en la extraordinaria, cómo fue que ellos logran pasar su estado de emergencia. Que aquí en la última votación vemos que los diputados de la Fuerza del Pueblo, al votar negativo, le permite al gobierno y a los diputados del PRM hacer quórum. Y ahí es que donde verdaderamente pasa el estado de emergencia, porque el quórum es con 96 legisladores y de esos 96 no importa cómo se vote, si negativo o si se vote positivo. Y como ellos son mayoría simple, pues así logra pasar el estado de emergencia. El PRM. Así es. Pero nosotros no tenemos o no somos obstáculo para el estado de emergencia. Nosotros lo que queremos es aportar, llevarle soluciones a esos pequeños y medianos empresarios que están quebrados y aquellos que están al borde de quebrar. Queremos llevarle soluciones para esas personas que han quedado desprotegidas de las ayudas sociales. O sea, nosotros lo que queremos es que se haga un plan, que se contemple
todos esos actores de la vida nacional y que también puedan beneficiarse para que la economía comience a motorizarse, o se siga motorizando y que impacte realmente Pero, en todos los extractos. ¿qué es votar negativo? Votar que no. Votar que no, eso es votar, pero con el voto negativo usted permite llegar al quórum. Porque hay quórum. Exacto, El quórum se para hace con completar todo el que esté ahí. 96. No, exacto, con todo el que esté, pero que vote negativo o positivo. Nosotros, en nuestro caso, Cuando ustedes se abstuvieron. exacto, nos pusimos presentes, es decir, estábamos presentes al momento de la votación, pero ni votamos negativo ni votamos positivo. Entonces, al nosotros ponernos presentes también, lo que hace es aumentarle la matrícula a ellos para lograr el quórum. Pero el PLD le ha puesto a disposición al gobierno los técnicos, nuestros técnicos, para que hagamos un plan entre todos, que yo creo que eso, incluso con el diálogo, eso es lo que se está buscando sobre los puntos que el gobierno entiende pertinentes y que el pueblo sea el que salga beneficiado. No es que nosotros queremos hacer la vida imposible, todo lo contrario. Nosotros tenemos un año votando por el estado de emergencia sin ningún tipo de pero sí, eso lo entendemos, Víctor, pero para que la audiencia lo entienda mejor, el proceso, ese procedimiento. Ustedes se abstuvieron, pero Fuerza del Pueblo votó negativo, o sea, en contra del estado de emergencia. Votó que no. Al votar que no, exacto. lo que ellos hacen con eso es completar el Pero, quórum. Víctor, si el PLD se va y no asiste, no hace quórum y no se completa y no hay estado de emergencia. Ustedes mantenerse ahí, lograron llegar al mínimo de 96, que es lo que se necesita para aprobar un proyecto con minoría simple. No, porque quien le completa los 96 es la fuerza del pueblo. No, al nosotros ponernos presentes, no se computa como un diputado que está votando en ese proyecto. Si se suman los diputados que votan que sí del PRM, lo que pasa es que es un tanto complejo, más los que votan que no de la fuerza, es que completan los 96. Los del PLD se ponen presentes, pero ¿por qué el PLD se retira? Porque no se le permitió a nuestra vicevocera, que en ese momento era vocera interina, tomar un turno. Cuando ella enciende el micrófono y le solicita la palabra al presidente, no le permiten la palabra. El PLD como bancada oficialmente no fijó una posición. Al ser una dama, se indignó y ella se retira. Dice, no me permitieron la palabra. Y nosotros en solidaridad con ella, pues lo que hicimos fue, nos retiramos de la sesión. Eso fue lo que sucedió. Y aquí están las votaciones. Correcto. Bueno, yo creo que ya lo entendemos un poco mejor, ¿verdad? El procedimiento. Muchas gracias, Víctor Fadul, por estar en el Patrón de la Tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Y déjele todos esos papeles ahí a Juan Bonilla. Para que se entretenga. En su casa. No, a Bonilla yo le tengo mucho aprecio y cariño. Lo único que no me ha vuelto a invitar a su hogar. No. No. Porque ustedes están divididos ahora entre fuerzas del PLD. Podemos tener posiciones políticas encontradas, pero personales jamás. Hay mucho aprecio y cariño.